Entró. Ahora, Hilda, usted dijo en un momento, él inventó la palabra socialismo siglo XXI, ¿no? En las veces que él visitaba el centro, Digo, Cuba como socialismo del siglo XXI, no como populismo. yo saqué de Cuba muchos cuadernos, porque yo cuando él iba anotaba la hora que llegaba, la hora que se iba y todo lo que hablaba, todo, inclusive su perfil, y lo tengo todo. Y allí él hablaba conmigo, él quería que yo estuviera en la política, además de lo otro que quería. Esto era antes de la propuesta. Él me dice que las guerrillas ya no van a triunfar. ¿Él tenía esposa? ¿Cómo era su situación sentimental? Él públicamente era Dios. Dios, claro. Y Dios no tiene se le esposa. conocía. No, él era Fidel Dios. Si tenía o no, no sé, pero que me lo estaba proponiendo formalmente, no te quepa duda. Y bueno, si él lo proponía es porque lo quería lograr. Él, en una de esas visitas, él me dice que los oligarcas son malos, pero son bobos. Y que como ya textual, te estoy hablando, ya como las guerrillas no van a triunfar, porque la vida ha demostrado que no triunfan, él va a usar los mecanismos de la tonta democracia para que sus compañeros lleguen al poder. Y así crea, él siguió a Chávez, desde que Chávez le da el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Lo siguió en la cárcel y fue muy feliz cuando Chávez es indultado por Rafael Caldera. Si te cuento cómo fue el proceso para llamar a Chávez a Cuba, se llevaría todo el programa, pero lo conozco cómo fue. Lo invita a Cuba y ahí le propone que recorra el mundo con un nuevo nombre que todavía no lo tenía. Que recorra el mundo. América, sembrando sus ideas, su influencia y su poder. Ajá. O sea, a Chávez. A Chávez. Y Chávez además le propone hacer la campaña y pagársela. Ajá. Y Chávez encantado. Claro. Y ahí el propio Fidel escoge el nombre, Socialismo del siglo XXI, que es Heinz Dieterich, es un pensador de origen alemán que vive, no sé si todavía vive en México, y había escrito algo con el título de Socialismo del siglo XXI. A Fidel no le gustaba el contenido, pero le gustaba el nombre. Y le aconseja a Chávez que contrate al señor como asesor para agarrar el nombre y quedarse con el nombre. O sea, el nombre ni es de Fidel ni es de Chávez, se lo toman a Heinz Dieterich. Y así Chávez va cumpliendo paso a paso. El socialismo del siglo XXI, yo doy una conferencia. Financiado por el castrismo. El castrismo y todo el dinero que llega allí, por todas las vías. Los resentidos del mundo, de todos los estratos sociales, aportan a Cuba. El socialismo del siglo XXI tiene objetivo, estrategia geopolítica. ¿Las tiene en la Argentina? Las tiene en el mundo, que es lo peor. Entonces, por ejemplo, cuando él me dice, vamos a cambiar el eje del mundo, ahí yo siempre le preguntaba para saber, le digo, ¿en qué consiste ese cambio? Dice, ¿tú crees que el mundo debe seguir girando alrededor de los yanquis o de Europa? Digo, ¿y cómo sería? Me dice, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. O sea, esto te puede explicar muchas cosas de lo que está pasando en la geopolítica en China, ¿no? América Latina. Entonces, tal vez lo que no imaginó es que China iba a ser el líder del capitalismo mundial. Es que él ya va por el camino de Deng Xiaoping. O sea, Fidel fue muy crítico de la teoría de Deng Xiaoping, muy crítico. Sin embargo, cuando se dio cuenta que Deng Xiaoping, el plan era instalarse para siempre en el poder, llamarse comunista, pero vivir como multimillonario, asociarse con todos los capitalistas inescrupulosos del mundo, que es lo que hace China, y tener dinero para que la gente lo respete, es el camino que le están dando a mi país en este momento. Fidel odiaba al proyecto de Deng Xiaoping y después lo asumió, cuando se dio cuenta que tenían que mutar para perpetuarse. Ha sido un negocio para los chinos su sistema, y Cuba va por ese camino, ya está aceptando inversiones extranjeras, son muy ricos los generales que la cúpula militar, que la dictadura militar que hay en Cuba, y asociados a... Son muy ricos, ¿no? O sea, se han enriquecido. Los generales todos, y la familia Fidel Castro. ¿También? ¿La familia Castro? Sí, la familia multimillonaria. Hay que ver cómo andan por ahí descaradamente los nietos de Fidel. Y el hijo, uno de los hijos de Fidel, no se inhiben de demostrar lo que tiene. Uno de los hijos se suicidó hace poco. El primogénito, el más serio de todos, Fidel Castro qué? Díaz Balart. Porque la historia es muy triste, porque él fue una víctima del padre. Es muy triste la historia de un padre psicópata. Sí, y además lo castigó mucho. ¿Sabe quién cuidó mucho a Fidelito, que es como se conoce en Cuba? Raúl.
Raúl, que siempre cuidó mucho a la familia. Entonces, bueno, yo alerté, tal vez pensaron que no tenía suficiente yo nivel político para lo que estaba diciendo. Yo decía, yo no estoy opinando, yo estoy diciendo algo que me consta. Lo que venía para la región. ¿Cómo le constaba? Porque lo vi armado y porque además Fidel me enseñaba. Tú puedes, a veces era mía, a veces había algún que otro científico, porque él quería los cerebros de los científicos. Y en el caso mío, obviamente, yo quería que yo me dedicara a la política también. Yo doy una conferencia donde explico bien lo que es el socialismo del siglo XXI de acuerdo al proyecto, cómo tienen aspectos de estrategias muy particulares, o sea, tiene lineamientos generales, cambiar las constituciones para perpetuarse en el poder, terminar con la separación de poderes. Bueno, es lo que está planteando Cristina ahora. Lo que están planteando todo, de una manera u otra lo hacen, ves revisando los países, ves revisando para que veas qué es. Lo que pasa es que cada cual lo hace. ¿Cuáles son entonces los puntos? ¿Cambiar la Constitución? Primero inmediatamente cambiar la Constitución, terminar con la división de poderes, terminar con las instituciones republicanas de una manera o de otra, terminar sobre todo hacer monopolio de los medios, siempre el enemigo poderoso, un enemigo ajeno poderoso, pueden ser los americanos, los yanquis, como le llaman, y también el odio, la división. En Cuba, los valores, que son los que yo defiendo, familia, libertad, amor, convivencia, respeto. Derechos humanos. Sí, todo eso, terminar con eso, porque conviene dividir la sociedad, sembrar el odio es muy importante. Todo eso lo concibe él y dijo, lo vamos a lograr, y repetía, porque los oligarcas son malos, pero son bobos. Y yo a veces en Cuba, yo cuando estaba en Cuba, el periodismo no existe, ¿no? No existe, pero fíjate. Además, mucho miedo de la gente a hablar, muchísimo miedo en el cuerpo. Pero fíjate, Laura, cómo los mismos que critican a Maduro hoy, que está muy bien que lo hagan, porque ha tomado dimensión pública la tragedia venezolana, están negociando con los Castro. Inclusive Chávez lo adoraba, Chávez idolatraba a Fidel, y Fidel también criticaba a Chávez. No, de frente un poquito, pero por detrás mucho más. ¿Por qué cree Isla que Cristina se fue acercando cada vez más a Chávez cuando murió Néstor Kirchner? Bueno, antes también, a mí me parece que tiene que haber sido más. Un trabajo desde Fidel, pienso yo. No sé por qué pasó eso, pero acercarse a Chávez es acercarse al castrismo. Chávez era el delfín de Fidel para América Latina. Hasta que no se comprenda esto, no se va a poder actuar con lógica para el tema América Latina. ¿Y hubo conexiones entre Lula y Castro? Inclusive el Foro de Sao Paulo se gestó en Cuba y la idea fue de Fidel, no de Lula. Lo que pasa es que Fidel sabía, año 89, Fidel sabía que Cuba es pequeñita, Brasil es grande, el Partido de los Trabajadores tiene más poder que el Partido Comunista Cubano en cuanto a dimensión. Y por eso la imagen es la de Lula. Ahora, siempre el PT fue, lo que pasó, digamos, en Brasil, fue muchísimo más cuidadoso de las instituciones, mucho más. ¿Por qué te digo? Porque depende... Y de la economía. Porque el socialismo del siglo XXI está concebido para que cada cual lo desarrolle en el país de acuerdo a hay lineamientos generales, pero cada cual lo desarrolla de acuerdo a las características del país y a la persona que lo está desarrollando. No se puede pedir a Maduro que actúe como Lula, porque somos únicos e irrepetibles y porque uno es más inteligente o más formado políticamente que otro. Pero en el fondo es lo mismo, y en el fondo sabe cuál es la ideología: odio, poder y dinero. El dinero, esto digamos que vimos en el kirchnerismo, que es la corrupción desde el Estado, de hacer plata para la política, para el proyecto. Odio, ¿Esto es parte de odio, este plan? Poder, absolutamente. Fidel decía que la política hay que tener dinero, porque además te da poder. Fíjate si no estaba equivocado que a los Kirchner chinos... decía lo mismo, ¿no? Pero sí, fíjate si no estaba equivocado que a los chinos, violadores sistemáticos de derechos humanos y de libertades, que además ya cambiaron todo para seguir para siempre, los respeta el mundo porque tienen dinero, los reverencian casi, que yo no acabo de entender, hay cosas que yo no las podré entender nunca. Entonces, él se dio cuenta de eso y odio, porque además el odio, a mí me preguntaron un día, un periodista muy inteligente,
¿por qué tantas personas tan diferentes siguen a Fidel? Sí, las tomó de los artistas de Hollywood, los pobres de la tierra. Digo, porque hay una cosa que yo lo estudié con mucha calma, porque he estudiado también esto. Y sí, los artistas de Hollywood cuando viven en Cuba, ¿no? Obviamente, pero que tienen algo común, todos son resentidos, todos. Aunque tengan dinero, son resentidos hasta con ellos mismos, con la vida, con su país, con el dinero que tienen. Son personas muy contradictorias en su personalidad. Todos los resentidos del mundo se han puesto en fila detrás de Fidel. Odio, poder y dinero. Ahí está la ideología del socialismo del siglo XXI, que le llaman populismo. Yo digo, por mí le pueden llamar como quieran. Además se han dedicado a escribir libros, muchos libros. Y yo digo, hasta que no se den cuenta de la realidad y se dejen de filosofar por una realidad peligrosa que está avanzando en América Latina. Y que porque Lula esté preso, porque Duque esté en Colombia, etcétera, etcétera, no quiere decir que han renunciado al proyecto. Hay un Estado Mayor muy capaz ideológicamente en Cuba. El otro día me preguntaron en un programa, ¿qué tiene Cuba? Que se están muriendo de hambre para tener poder sobre Venezuela. Le dije, un departamento ideológico, que es una ciudad, con gente pensante. Y dinero, poder y odio, se maneja eso mucha Trabaja ideología. Con el odio y el resentimiento. Fidel, ¿sabe cómo le llamaba? La revolución silente. Me dijo, mientras llegamos al poder por la vía tonta de la democracia, hace años que estamos llevando adelante la revolución silente. Y ahí yo le pregunto, ¿qué cosa es eso? Yo para seguir sabiendo. Él me prestaba libros, que yo los ponía en una mesita y yo no los leía, porque yo le decía, yo tengo que leer neurociencia. Y cuando le hago esa pregunta, agarra un libro y me dice, léetelo, que no te lo has leído seguro. Léetelo hoy. Uno de los libros de Gramsci. O sea, penetra la neurona, trabaja el cerebro a la gente, trabaja la ideología, captúrale el alma a la persona y ya está todo hecho. Me dijo, lo estamos haciendo en América Latina con los medios, con los grupos empresarios, con los centros de educación. Y yo que recorro este país me doy cuenta de hasta qué punto han contaminado la libertad de pensamiento del ser humano, hasta qué punto le han secuestrado el alma y las neuronas. Bueno, en la educación seguro, ¿no? En todas partes. Yo reviso inclusive los programas de educación cuando llego a algunas provincias y en algunos lugares hay programas de educación que tienen contenido subversivo y que están enseñando a los niños a odiar. Y así no se construye una sociedad sana. Hilda, muchas gracias por haber estado esta noche acá con nosotros. Muchas gracias. Reescriben y sepultan la historia, decía Hilda Molina en un fragmento de la entrevista que escuchaste, de este largo mano a mano, donde nos metimos muy a fondo en lo que ella llama las mentiras del populismo. El relato, este relato que quiere exportarse, que quiere instalarse en otros países como una estrategia. Y es muy valioso, no solamente porque Hilda Molina fue testigo de muchos años de Fidel Castro y de su revolución, sino también porque ella venía de una familia adinerada que no necesitaba de esta revolución, de este socialismo del siglo XXI, pero estuvo de acuerdo por empatía, por sintonizar con el dolor ajeno.